Hemos invitado esta noche al ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Es un internacionalista, abogado y figura política peruana, conocido por sus análisis sobre derecho internacional y política exterior. Frecuentemente Con usted en su programa que tiene mucha llegada porque promueve y genera el verdadero sentido patriótico que debe iluminar a los peruanos. Gracias por eso. Muchas gracias, canciller, muchas gracias. Mira, vamos a hablar de las dos batallas. Primero vamos a enfocarnos en la batalla de San Juan, en Chorrillos. Sobre la unidad nacional, ¿qué lección nos deja el desorden político de 1881 sobre la importancia de la estabilidad interna para la defensa de los intereses del Estado, embajador? Yo creo que esa es una pregunta que merece una respuesta con objetividad, porque hay una afirmación de que hubo desorden en las costas peruanas, pero yo diría que fue un desorden promovido por el nivel político en el Perú. Nosotros veníamos de una derrota marítima, nuestra vulnerabilidad en los océanos, en el mar de Grau, que ahora sí llamamos, lo habíamos perdido porque los combates en 1879 nos llevaron a esa situación. Los chilenos tuvieron entonces su objetivo sobre Lima y venía la campaña de la toma de la capital. Por esa razón es que los presidentes que tuvimos no supieron organizarse. Tuvimos varios presidentes sucesivamente, desde Mariano Ignacio Prado, desde La Puerta, Nicolás de Piérola, Montero, el propio Brujo de los Andes, Cáceres, y hasta el presidente que fue llevado preso a Chile, Francisco García Calderón, hasta que se firma el Tratado de Ancón por el general Iglesias. Pero mirando la situación en San Juan y Chorrillos el 13 de enero y en Miraflores el 15, las dos últimas líneas con las que contábamos para la defensa de Lima no fueron preparadas en verdad con la logística esperada, porque el nivel político peruano estaba lleno de pugnas. Hay que decir las cosas de frente. Nicolás de Piérola no era un estratega, pero eso sucedió, e independiente del enorme valor de los peruanos que defendieron con todo el honor nacional nuestra circunstancia, que debe servirnos para comprender que hay que ser organizados y estar preparados. Las gentes que defendieron en San Juan, en Chorrillos y en Miraflores el 13 y el 15 de enero tuvieron las armas que se les alcanzó en esta circunstancia que algunos llamaron aventura. Yo no diría eso exactamente, pero sin las fortificaciones para decir que hubiera equilibrio con Chile, que buscaba a cualquier precio tomar Lima. La unidad nacional comienza por el orden nacional, que es lo que hoy necesitamos. Tenemos delincuencia y no hay orden para enfrentarla porque no hay un enfoque logístico ni estrategia de Estado para mirar los enormes valores que nos ha dejado. Amén de, por supuesto, doy por descontado el valor, la valentía, el sudor y lágrimas que dejaron nuestros peruanos, limeños y de otras partes en esta batalla. Ok, ahora, en relación al derecho internacional, embajador, ¿cómo influyó la destrucción de Chorrillos en la tradición diplomática peruana de defensa de los derechos humanos y civiles ante conflictos internacionales? Yo creo que eso es una pregunta extraordinaria, porque primero, el derecho internacional no era el derecho internacional de hoy, porque si se hubiera hecho con el de hoy, seguramente nada de lo que hizo Chile en verdad
tendría algún tipo de asidero y tendrían que seguir pagando cuitas, como por ejemplo la firma de un tratado que se hizo con fuerzas de ocupación, que hoy está proscrito por el derecho internacional, pero una violación flagrante de los derechos humanos, y lo que hoy el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional nacional humanitario castiga por el acto del repase. Por favor, el acto del repase, que fue la eliminación de los moribundos, de los que se encontraban en situación de vulnerabilidad por la batalla y que eran diezmados finalmente por órdenes de Lynch, el lugarteniente de Baquedano que llevó adelante con su ejército la toma de Lima, y que evidentemente el derecho internacional lo proscribe, como los saqueos que se hizo con la capital, violentando la pulcritud del patrimonio material e inmaterial. Todavía, con todo respeto por Chile, con quien debemos tener una excelente relación, nos debe el perdón nacional por lo que produjo el acto de repase, que fue una ignominia mirando el derecho internacional vigente que debemos todos respetar. Muy bien. Ahora entramos a tocar el tema de la batalla de Miraflores. Esta ceremonia se llevó a cabo este día jueves, hace 2 días, con la asistencia del señor presidente de la República y todas las autoridades civiles y militares. Y eso, la verdad, que nos llena de satisfacción, que una batalla tan importante, al igual que la de San Juan, se vea engalanada con la presencia de las más altas autoridades. Y sobre la diplomacia y mediación, a la luz del fracaso de la tregua en Miraflores, ¿cómo debe el Perú gestionar la confianza en la mediación extranjera en contexto de crisis? Yo creo que hay que creer mucho en el sistema internacional que viene con la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961 y con las reglas establecidas en los convenios de Ginebra de 1949. Pero no podemos soslayar que los episodios alrededor de la guerra que estamos comentando y las batallas circunscritas al 13 y al 15 de enero, en verdad nos dejaron una lección muy grande, porque se invocó mucho el cumplimiento y el respeto de la intangibilidad del Estado-Nación, que por supuesto no fue tomado en cuenta. El cuerpo diplomático, el nivel diplomático es muy importante porque atenúa y coadyuva a la paz. Hay que creer siempre en los puentes. Yo recuerdo mucho en Cancillería, mis maestros hablaban de los puentes de la paz. La diplomacia debe ser el ejercicio para evitar cualquier proceso bélico, superponiendo el concepto de la paz y la solución pacífica. Hoy día estamos recordando lo que ha significado este pasado 13 y 15 de enero, estas batallas, pero con sentido de paz, no de guerra. Y ese sentido de paz y guerra tiene que trasladarse a nuestra vida nacional para ser un país disuasivo. Ya no sé de qué manera decirlo. Tenemos que tener capacidad disuasiva, que es la mejor instrumentalización de la paz, porque en el siglo XXI podríamos tener que mirarnos geopolíticamente como en el siglo XIX, que le interesamos a quienes quisieron ir en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Hoy día tenemos una calidad geopolítica que merece y requiere un respaldo disuasivo, y ojalá que sea una verdadera política de Estado. Y ahora que comienza la campaña electoral en el Perú, los candidatos hablen de la calidad disuasiva, que es prepararnos para la paz, que es distinto que para la guerra. Ok, embajador, sobre el legado ciudadano, que todos conocemos, ¿cómo define este sacrificio
la responsabilidad ética que hoy tienen los líderes políticos frente a la nación? Yo tengo muchísimo respeto porque cuando era niño y medio adolescente, con los jóvenes de Surquillo, cruzábamos, cruzábamos la pista y estábamos en Miraflores y nos apostábamos por el reducto número 2 en Benavides y siempre preguntaba qué cosa pasó aquí y me contaban los padres carmelitas que ahí habían muerto hombres y mujeres, ciudadanos, padres de familia, hijos, civiles muertos en los reductos, cuyas almas tenemos que glorificar permanentemente. En esos reductos ya nace ese instinto peruano de conservación de la dignidad nacional y que ahora que se ha relevado me parece muy bien, y yo también lo hago en la universidad con mis alumnos, porque tenemos que crear una conciencia nacional de que la historia que ya pasó sirve para recrear el alma del futuro del Estado-Nación, porque un país sin alma no es un país. Tenemos que ser claros. Yo espero y aspiro que programas como el suyo, comandante Bravo, se repliquen en el Perú para que sintamos la heredad nacional, el cultivo nacional y nuestra verdadera dignificación como Estado-Nación. Muy bien, embajador. Y finalmente, ¿cuál sería la reflexión que debemos tener en estos momentos los peruanos y cuál es el mensaje que nos dejan estas dos batallas para la situación actual que vivimos de inseguridad ciudadana, embajador? Sí, yo creo que tenemos que trabajar mucho en el sentido patriótico. Tenemos que ser un país del verdadero patriotismo, nacionalismo, no ese que se habla en la política interna o internacional, con ciertos niveles de fanatismo. No, amar a la patria, que todos cantemos el himno nacional, que todos nos miremos ante la bandera con respeto, que en la casa se santifique lo que significa la bandera roja y blanca, que entendamos que si no cultivamos nuestra visión como Estado-Nación pensando en la patria, vamos a volver a ser doblegados, sumisos, y necesitamos todo lo contrario. El Perú es un país rico, es un país con una enorme cultura, ancestralidad, y necesitamos recrear el ego nacional de la victoria, no de la derrota, sino de la victoria, que es lo que necesitamos para tener esa performance que nos devuelva el liderazgo que el Perú quiere, y haciéndolo en consecuencia, ordenando la casa, creando normas y leyes para que el Perú pueda en verdad salir adelante y no dejarnos doblegar por la delincuencia, aplicando severamente, como yo he pedido públicamente, la pena de muerte para todos aquellos que coluden contra el pacto social universal de la vida. Pero para eso hay que hacerlo y con mucho carácter. Y estas batallas, las dos, la de San Juan y Chorrillos y la de Miraflores, nos han dejado carácter para dignificar al país. Ese mejor ejemplo que tenemos que hacer ahora para pacificar el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, canciller, y siempre el podcast a su disposición para habbar de historia. Muy amable, A Buenas usted. noches.